Bueno, buenos días, buenas tardes. El Señor les bendiga en este nuevo día. Esta niña por aquí con una nueva enseñanza. Espero que todos se encuentren muy bien, que hayan tenido una semana maravillosa. El Señor bendiga sus vidas. El Señor esté con todos nosotros, como lo prometió, todos los días hasta el fin del mundo. Bueno, el saludito de siempre, buenas tardes, buenas noches, buenos días, Dios los bendiga donde quiera que se encuentren. Por aquí vengo con una nueva enseñanza. Vamos a arreglar un poquito esto que está torcido. Empecemos la oración. Padre bello, Padre precioso, Padre maravilloso, Abba de mi alma, en el nombre poderoso de Jesús, le doy muchas gracias por este precioso y maravilloso día, Señor. Gracias por la serenata del pajarito que está también ahí. Oiga. Muchas gracias por este maravilloso día. Muchas gracias por la oportunidad nuevamente. Padre, como siempre, en sus manos encomiendo mi alma, mi cuerpo, mi espíritu, mi mente, mi corazón, este espacio, este momento, esta enseñanza. Señor, mi boca, Señor, todo mi espíritu, Señor, lo rindo a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Me presto, Señor, para ser un instrumento útil en tus manos, Señor, para que a través de esta enseñanza, Señor, tú nos puedas ayudar a entender, a crecer, a motivarnos, exhortarnos si corresponde, Señor. Y te pedimos que esta palabra penetre hasta nuestros tuétanos, Señor, la atesoremos en el corazón y dé los frutos abundantes que tú esperas en la vida mía y en la vida de las personas, Señor, que tú vas a hablarles a través de esta palabra. Bendícelos, Señor, donde quiera que se encuentren, bendícelos. Padre, mira las necesidades que tienen, obra en el corazón de ellos, obra en sus necesidades, obra en sus finanzas, obra en su relación contigo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Pero que esta palabra dé fruto, porque, Señor, usted lo dijo, que su palabra nunca volvía vacía, que siempre cumplía el propósito con el cual fue enviada. Entonces a usted le doy la gloria, la honra y la alabanza y me dispongo, Señor, para que seas tú usando mi boca y hables a través de mí. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Bueno, la palabra que vamos a ver hoy está en Éxodo 30. Éxodo 30 del 22 al 32. Y leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice lo siguiente. El Señor le dijo a Moisés: consigue las mejores plantas aromáticas, 500 medidas de mirra líquida, 250 medidas de canela aromática, 250 medidas de caña aromática, 500 medidas de acacia y 4 litros de aceite de oliva. Todas esas medidas conforme al peso oficial del santuario. Como un perfumero hace sus preparaciones, mezcla todo eso para preparar un aceite aromático santo de consagrar. Derrámalo sobre la carpa del encuentro, el cofre del pacto, la mesa y todos los utensilios, el candelabro y todos sus utensilios, el altar de incienso, el altar para los sacrificios que deben quemarse completamente y todos sus utensilios,
y el lavamano y su base. Así los consagrarás y serán consagrados. Todo lo que toque esos objetos quedará consagrado. Derrama aceite sobre Aarón y sus hijos para consagrarlos como mis sacerdotes. Dile al pueblo de Israel que este será mi aceite santo de consagrar de generación en generación. No intenten hacer una imitación ni lo derramen sobre ningún ser humano. Está consagrado y se tratará como algo sagrado. Si alguien trata de hacer una imitación o se lo suministra a un extraño, deben expulsarlo de la comunidad israelita. El tema de hoy lo recibí en un ayuno mientras explicaba algo durante ese ayuno, y en medio de la conversación surgió la pregunta: ¿de qué está hecho el aceite que tienes en tu lámpara? ¿De qué está hecho el aceite que tienes en tu lámpara? Aquí vemos, vuelvo y repito, Éxodo 30 del 22 al 32, que el Padre hace unas especificaciones muy claras, tanto de medida como de las plantas aromáticas que van a ser parte de este aceite, los ingredientes de este aceite. No es lo que Moisés se le ocurrió, es lo que Dios le dijo. Y el tema de hoy surgió, como les dije, a partir de esa pregunta, que durante un ayuno yo estaba explicando algo y esa pregunta la sentí en mi espíritu. ¿De qué está hecho el aceite que tienes en tu lámpara? Para empezar, en la antigüedad como tal, el Espíritu Santo no se manifestaba como lo tenemos en este periodo de la gracia, que es el Nuevo Testamento, que ya nosotros entendemos que el Espíritu Santo no es una paloma, no es una fuerza, ni es una energía, el Espíritu Santo es una persona. El Espíritu Santo es una persona, como es el Padre, como es el Hijo, así mismo es el Espíritu Santo. Lo que sucede es que en la antigüedad o en los tiempos de Moisés, el Espíritu Santo no se revelaba como tal, como la persona. Entonces el Espíritu Santo, la simbología del Espíritu Santo era una de las manifestaciones o de las representaciones del Espíritu Santo era el aceite. Entonces, ya vimos que el aceite sirve para consagrar. Mire lo que se puede consagrar con el aceite. Dice la mesa, los utensilios de la mesa, el candelabro, los utensilios del candelabro, el altar, el lavamano, las personas, porque mire que ungieron a Aarón. ¿Qué más dice acá? Nosotros como creyentes en las iglesias nos enseñan a consagrar o ungir el aceite también para cuando una persona está enferma. La Iglesia Católica creo que lo llama santos óleos y creo que le aplican a una persona cuando ya está en su lecho de muerte, creo que es. Ahí me perdonan si me equivoco porque pues no sé, pero tengo entendido que hacen algo parecido y es que usan aceite y le aplican a la persona cuando ya está como en su lecho de muerte. La Biblia nos manda a nosotros que cojamos aceite y oremos por las personas que están enfermas.
Entonces yo por lo general también el aceite también lo uso para ungir mi casa, para unjo mi ropa. El dinero también hay que ungirlo. Unjo a mi esposo, a mis hijos, el carro, la casa, las cosas que hay en la casa. Porque mire lo que dice, todo lo que sea tocado con ese aceite quedará consagrado. ¿Y qué es consagrar? ¿Qué es consagrar? Consagrar es dedicar algo para Dios. Aquí vemos que el Señor le dice, derrama aceite sobre Aarón y sobre sus hijos para consagrarlos como mis sacerdotes. En Apocalipsis 1:6 y 5:10 dice que nosotros somos reyes y sacerdotes, que el Señor ha hecho de nosotros un reino y nos hizo reyes y sacerdotes para servir a Dios al Padre. A Él sea el poder y la gloria por siempre. Amén. Resulta que las personas encargadas en la antigüedad de mantener el aceite encendido en el altar eran los sacerdotes. O sea, que si nosotros traemos esa orden de que son los sacerdotes los que mantienen el aceite encendido en el altar y la traemos a este nuevo pacto, a este nuevo mandamiento, y Apocalipsis 1:6 y 5:10 dice que nosotros somos reyes y sacerdotes, entonces nosotros somos los encargados de mantener esa lámpara encendida, ese aceite en este tiempo. Dice la palabra, y no la anoté aquí, que no se enciende una lámpara para meterla debajo de la cama, donde ella no pueda alumbrar, sino que la lámpara se enciende y se monta en la montaña para que ilumine el camino y la gente la pueda ver, las personas del camino puedan ver esa lámpara encendida. Entonces, volviendo al tema del aceite, el aceite representa la presencia de Dios. El aceite representa la presencia de Dios. Yo voy a buscar aquí algo que se me olvidó. En Mateo se habla, en Mateo 25, del 1 al 13, se habla de las vírgenes sabias y las vírgenes prudentes. Yo he hablado en otros videos del mismo tema, pero en este momento no voy como a meterme mucho en eso, pero en síntesis, Mateo 25, el 1 al 13, habla de las vírgenes sabias, las vírgenes insensatas, y que 5 de ellas tenían su aceite lleno y 5 de ellas, cuando ya llegó el novio, ya no tenían aceite. Entonces, cuando ellas se dieron cuenta, ya le dijeron a las otras chicas o a la otra iglesia, o sea, es una iglesia dividida en dos. Hay una sola iglesia, 5 vírgenes y 5 prudentes, una iglesia de 10, pero hay una división. No toda la iglesia tiene el mismo nivel espiritual, como lo dice Mateo 25, no toda la iglesia tiene el nivel espiritual, no toda la iglesia tiene la presencia, porque repito, el aceite representa la presencia del Espíritu Santo. Y nosotros sin el Espíritu Santo nosotros no podemos hacer nada, porque el Espíritu Santo es el que nos enseña, el Espíritu Santo es el que nos guía, el Espíritu Santo es el que nos motiva. El Espíritu Santo es el que nos declara, el que nos revela, el que nos dice ore por aquí, el que nos dice fulanito está pasando una situación, por favor haz un ayuno, por favor haz una intercesión. El Espíritu Santo es el que lo levanta usted a las 3 de la mañana. El Espíritu Santo es el que está haciendo la obra en este momento aquí en la tierra. El Espíritu Santo es el que convence de justicia, de pecado y de juicio. Por eso la importancia de nosotros tener la presencia de Dios.
Resulta que aquí en donde vemos a estas vírgenes que están esperando la llegada del novio, hay un momento donde ellas se dan cuenta que no tienen suficiente aceite y le dicen a la otra, denos, présteme. Y las que tienen su lámpara llena dicen, no, mejor vayan y busquen ustedes, porque si algo entonces no va a alcanzar para ustedes ni para nosotras tampoco. Y ese es el asunto. Mire lo que el Señor dice aquí. Dice, derrama el aceite sobre Aarón y sus hijos para consagrarlos como mis sacerdotes. Y este será mi aceite santo para consagrar de generación en generación. El Espíritu Santo debe ser alguien con quien tú tienes una relación personal. Dice, yo lo busco por aquí. Santiago 5:16 dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Claro. Y el Señor nos dice que debemos orar los unos por los otros porque la oración eficaz del justo puede mucho. Y cuando uno ora por la necesidad de alguien, por una situación que alguien está pasando, Dios puede hacer que a través de esa oración que tú haces por esa otra persona, la situación de esa persona puede cambiar. Pero mire que Dios le dijo a Moisés, consagra a Aarón y a sus hijos. No fue que Dios consagró a Aarón y a través de Aarón entonces ya la presencia pasó para los hijos. No. Consagró a Aarón y consagró a los hijos de Aarón. Eso es lo mismo que pasa con el aceite. Eso es lo mismo que pasa con la presencia. Nosotros podemos orar por la necesidad que una persona tenga y esa oración da fruto por la fe nuestra. Pero esa persona también tiene su responsabilidad de llenar su lámpara. Esa persona también tiene su obligación de buscar la presencia de Dios. Esa persona también tiene que sacar el tiempo para estar con Dios, para consagrar su vida a Dios, porque el aceite representa consagración. El Espíritu Santo te invita a eso, a consagrarte, y no es consagración como a mí me parezca. Yo tuve la oportunidad de escuchar a mi esposo hablar de un amigo de él que decía, yo no mato, yo no bebo, yo no soy mala persona, yo no esto, yo soy bueno. Y ustedes ven cómo Dios fue específico con el nombre de la planta y con la cantidad de esa planta que debía estar para poder hacer esos 4 litros de aceite de oliva. Dios fue específico. Dios es específico porque Dios le gusta que nosotros entendamos lo que Él está diciendo. Yo siempre he creído que Dios se hace responsable de lo que Él dice. Por eso Dios no es un Dios de confusión. Porque si Dios dice algo y te confunde, ¿cómo vas a hacer tú para para obrar como Él te dice si Él mismo te está confundiendo? No. Dios es un Dios de orden, Dios es un Dios de claridad, Dios es un Dios específico, Dios es un Dios perfecto, Dios es un Dios de luz, Él no trae confusión. Y mire lo que dice, 500 medidas de mirra, y le dice líquida, no era como Moisés quisiera hacerlo. 500 medidas de mirra líquida, Moisés. 250 de canela aromática. 250 de medidas de caña aromática. 500 medidas de casia. 500 medidas de casia y 4 litros de oliva. Y fue específico y dijo Aarón y sus hijos. Y la palabra de Dios le dice a usted y me dice a mí
¿Cómo es la vida que yo debo llevar, santo cielo, gracias por... ¿Cómo es la vida que yo debo llevar para mantener el corazón de mi Padre agradado con mi conducta? No es como yo pienso, no es como yo creo, no es como me enseñaron. Mire, yo solía ser católica y yo desde niña, siempre por las condiciones en las que yo crecí, mi alma siempre tenía una necesidad de buscar de Dios, de buscar de Dios. A mí me crió hasta cierto tiempo mi abuela, y mi abuela me enseñó a ir a la iglesia católica, prender velas, hacer compromisos, poner mandas, ponerse hábitos, una cantidad de cosas que uno hace, porque esa fue la enseñanza que mi abuela me dio. Pero Dios sabía que dentro de mi corazón había un anhelo por conocerlo a Él realmente, Yo no sé si yo he contado esto por aquí, pero una vez yo tuve una experiencia en la iglesia donde yo iba, en la iglesia católica donde yo iba, y a mí se me aparecieron 3 jóvenes que yo hoy día entiendo que son ángeles, porque yo he visto uno de ellos en sueño. Y ellos me preguntaron, ¿tú qué estás haciendo aquí? O sea, ¿cómo una persona que ve a alguien en una iglesia le pregunta que qué está haciendo ahí? ¿Cuál es la lógica de esa pregunta? En ese tiempo yo no era cristiana, yo era una católica, apostólica, romana, devota, y hacía todos los sacramentos que están constituidos en esa iglesia para los creyentes de esa iglesia. Yo hacía todo eso. Está como el joven aquel que le dijo a Jesús, yo quiero seguirte. Y Jesús le dijo, listo, vaya y venda todo lo que tiene y díselo a los pobres. Hasta ahí le llegó la inspiración, porque ya él ahí no le gustó. Ya ahí dijo, no, pues ¿cómo así? ¿Sí? Por eso. Porque las cosas no se hacen como nosotros creemos. Las cosas se hacen como Dios dice, porque Dios se hace responsable de lo que Él dice, no de lo que usted y yo entendamos o interpretemos o creamos que Él dice. Si usted lee su palabra, usted se va a dar cuenta. Yo siempre defiendo a Dios. Y yo sé que Él no necesita quien lo defienda, no necesita una abogada, pero cuando tenía como 19 años yo tuve una experiencia y fue la primera vez donde yo salí a defender a Dios, y la persona se quedó como y se echó a reír porque estaban hablando algo de Dios, y yo dije, a Dios no lo metan en eso, que Él no está en eso, que a Él eso no le gusta. Yo era una joven de 19 años. ¿Pero por qué? Porque mi alma tiene temor de Dios, y en ese tiempo yo buscaba a Dios a mi manera y yo defendía a Dios en ese momento. Y siempre lo hago. Yo sé que Dios no necesita una abogada, yo sé que Dios no necesita que lo defienda, yo sé que Dios no necesita policía, yo sé que Dios no necesita nada de eso. Pero cuando yo veo que algo se está diciendo donde yo estoy, y Dios no va por ahí, yo inmediatamente levanto la bandera en defensa de Dios. Y en este caso, una vez más lo voy a hacer. Dios se hace responsable de lo que Él dice. Por eso es que es tan específico. 500 medidas de esto, la mirra tiene que ser líquida, la canela tiene que ser aromática y son 250. Y los 500 son de acacia y con esto me vas a preparar 4 litros de aceite, Moisés. No son 2, ni 3, ni 4,5. Son 4. Y así mismo él le dice, mira, así vas a hacer el candelabro, así vas a hacer el altar, las cortinas tienen que ser de esto. Mire, por ejemplo, hay una historia en la Biblia donde un caballero, creo que si no se me olvida el nombre, se llama Usa. David iba transportando el arca de la alianza, y en el trayecto los bueyes resbalaron y el arca de la alianza iba a caer al piso. Resulta que Dios había dicho que a ese cajón, que era de oro, había que ponerle unas barras,
y los sacerdotes debían tomar las barras para poder transportar la caja, pero tomando esas barras sin tocar la caja. Este chico, al ver que se presentó ese incidente y que el arca de la alianza, como es un instrumento sagrado, iba a caer al piso, él vino y le puso la mano para detener la caída del arca. Este caballero murió ahí instantáneamente. David se puso triste, la gente se puso triste, muchos se llenaron de miedo. Pero después, cuando revisaron la situación, se dieron cuenta que la orden es que solo los sacerdotes deben cargar este elemento y que esas barras era para tocarlo, o sea, sostenerlo y transportarlo. Nadie debía. ¿Dios es culpable de que Usa haya tocado el arca y haya muerto? No. No, porque ya Dios había dicho cómo se debía hacer eso y para qué eran esas barras. Entonces, Dios es responsable de lo que Él dice, no de lo que usted entienda, ni de lo que usted quiera hacer, ni cómo usted lo haga. ¿Sí? Entonces, volviendo al tema del aceite, el aceite representa la presencia de Dios en la vida suya y en la vida mía. Y cuando yo me consagro a Dios y permito que el Espíritu Santo tome lugar y control y dominio de manera voluntaria, esto no es obligado, de manera voluntaria, yo me aparto. Él me dice, apártate. Si usted ya bebía, no beba más. Si usted fumaba, no fume más. Si usted era chismoso, deje de estar hablando mal de la gente. Si usted hacía, eso es lo que es consagrarse, apartarse. Apartarse para Dios. Permitir que la presencia del Espíritu Santo obre en la vida suya. Resulta que el Espíritu Santo no se comparte. ¿En qué sentido? Como lo estaban haciendo las chicas de las lámparas, la iglesia, que había dos clases de creyentes allá, el que tenía su lámpara llena y el que ya estaba, ay, que ya viene el novio, dame un poquito de tu aceite. No, mi gente, aquí todo el mundo tiene que cultivar su relación con Dios para mantener su lámpara llena, Uno sí puede orar, uno sí puede... bueno, esa sí la tengo aquí. Uno sí puede orar, uno sí puede recibir por la oración y la fe de la otra persona. Uno puede orar y recibir esa respuesta o el cambio de la situación o el ánimo que uno le falta, pero la salvación es individual. Por lo tanto, la relación es individual. Y ese día en ese ayuno, el Espíritu Santo, porque yo no puedo decir que era nadie más. ¿De qué está llena tu lámpara? ¿Cuál es el aceite que tiene tu lámpara? De coco, les decía yo, es aceite de coco, es aceite de argán, es aceite de manteca de cerdo, es aceite de gallina, porque ya estamos volviendo a implementar las grasas orgánicas en vista de que estos aceites están haciendo mucho daño. Es aceite de coco, ¿es aceite de qué? ¿De qué es el aceite con el que se está encendiendo tu lámpara? El aceite es la presencia de Dios, no es mi concepto personal, no es como yo lo quiera hacer. Es como el Espíritu Santo que mora en mí me dice que tiene que ser. Dice, oh my God, dice Salmo 119, 105 dice que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios es la lámpara, es la guía, es la que te muestra, es el mapa y es la que te dice cómo es que Dios quiere que tú vivas. Cuánto de mirra, cuánto de aceite, cuánto de acacia, cuánto de canela tiene que haber en tu vida. Ahora yo quiero hacer una analogía, por ejemplo, con las plantas que Dios le especifica a Moisés que debe contener este aceite. Por ejemplo, la canela. La canela. ¿Qué puede representar la canela en tu vida? Tus pensamientos. ¿Qué puede representar la acacia? Tus emociones.
¿Qué puede representar la caña aromática? Lo que sale de tu boca, tus palabras. Hagamos una analogía de que así como Dios dijo que debía con los ingredientes con los cuales se prepara este aceite, llevémoslo a nuestra vida, nuestras acciones, nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras actitudes, aún nuestros sueños. Si eso que yo siento, que yo digo, que yo pienso, que yo hago, está alineado con la palabra de Dios. Ay Dios, que no se me vaya a caer esto. Está alineado con la palabra de Dios. Está alineado con lo que dice aquí. A ver, ¿cómo está mi relación con Dios? ¿Cómo es mi vida? Si el aceite que contiene mi lámpara, sí está de acuerdo con lo que habla la palabra. Volviendo al tema de la relación, esto es personal, mi gente. Vuelvo y digo, podemos orar los unos por los otros, pero al final de cuentas, esto va a ser entre Dios y tú. Por eso este canal se llama así, entre tú y yo. Una vez, ¿por qué le pusimos? Porque no fui yo. ¿Por qué le pusimos este nombre a este canal? Por eso. Porque es entre Dios y yo. Porque es entre Dios y tú. El día, y ayer lo decía mi pastor, el día que vayamos a la presencia, que vayamos a ese juicio, ahí no va a estar el abogado, ahí no va a estar papi, ahí no va a estar mami, ahí no va a estar el pastor, ahí no va a estar nadie. Eso entre Dios y usted. Por eso es que las chicas de las 5 que tenían su lámpara llena dijeron, mi gente, la suya es, vaya busque usted su aceite, porque entonces cuando llegue el novio, si yo te doy mi lámpara, yo aquí agregándolo, si yo te doy mi aceite, entonces ni voy a tener yo suficiente, ni vas a tener tú tampoco. Entonces, ¿a quién se va a llevar el novio? Si no tenemos la medida. Mire, gracias, Holly, te amo, te adoro, te bendigo. Gracias, mi amor bonito, precioso y maravilloso. Escuche lo que dice el Espíritu Santo. Con esa cantidad de 500 de mirra líquida, 250 de canela aromática, 250 de caña aromática y 500 de acacia se preparaban 4 litros. 4 litros. Entonces la presencia también depende de la prioridad que tú le des a Dios. Tu nivel depende de tu consagración. Con 4 litros, para 4 litros de aceite se necesitaba eso. ¿Cuánto necesitas tú y cuánto necesito yo? Depende de qué prioridad tenga Dios en nuestra vida, de qué tan nutrida esté mi relación con Dios, tu relación con Dios, de qué tanto tiempo pases en la presencia. Así mismo va a ser la calidad y la cantidad de tu aceite. Por eso hay personas que vienen al Señor y le dicen, Dios, yo quiero que usted tan amable, por favor, mire, yo necesito esto. Y esa gente no ha abierto esa boca cuando ya el ángel está ahí. Vea, eso se mueve el oriente, el occidente, el norte y el sur y ¡pum! Llega la respuesta. Como también a mí me tocó escuchar una vez a alguien que me dijo, ora tú porque Dios a mí no me escucha. Presencia, mi gente, presencia. ¿De qué está hecho el aceite de tu lámpara? De tu concepto, de tus acciones, de, como dice la palabra, no seas sabio en tu propia prudencia, de cómo tú te crees santo o de cómo la Biblia te invita a que seas santo. Como la Biblia me invita a mí a que me santifique, como la Biblia me dice a mí que me consagre. ¿De qué está hecho el aceite? De la palabra, de la presencia, o de novelas, o de música, o de las amistades. ¿De qué está hecha la presencia de Dios? Hay otra cosa muy importante. Al inicio les dije que el aceite representa la presencia. ¿Pero qué representa la lámpara? La lámpara
Es un instrumento físico, podemos verlo, palparlo, puede tener varias apariencias, puede ser de vidrio, puede ser, no sé, de pasta, de acero inoxidable, de oro. Apariencia. Puede ser muy linda o puede ser muy sencilla. Pero ¿cuál es el propósito de la lámpara? Que de ella fluya la luz. Pero para que esa luz fluya de esa lámpara tiene que estar llena de aceite. Volvemos al tema de la presencia. El Espíritu Santo es la presencia. Una de las simbologías bíblicas que representa al Espíritu Santo es el aceite. Pero una lámpara sin aceite no es sino un instrumento, no es sino un elemento, no es sino un adorno. Pero sin aceite no cumple su función, no cumple su propósito. ¿Y cuál es el propósito de la lámpara? Iluminar. Y la lámpara no se enciende donde no se necesita, donde ya hay luz, donde el día es claro, donde el sol está a todo dar. La lámpara cumple su función donde hay oscuridad. Y la única manera de nosotros como creyentes ser luz donde hay oscuridad es que el aceite, que es el Espíritu dentro de nosotros, encienda de esa luz. Entonces, ser creyente no se trata de apariencia. No se trata de decir yo soy creyente. No se trata de decir yo soy cristiano. No es que yo vaya todos los domingos a la iglesia. La lámpara es solo un instrumento. No es lo mismo decir yo soy creyente y aparentar serlo que vivirlo y mostrarlo y dar testimonio. ¿Cuál es el propósito del creyente? Nosotros somos sal y luz del mundo. Nosotros tenemos que dar testimonio. Nosotros somos esa lámpara que se enciende donde hay oscuridad. Nosotros somos esa mano que se extiende donde hay una necesidad. Nosotros somos esa palabra que se lleva donde hay desánimo, donde hay tristeza. Nosotros somos ese espíritu que habla y da vida cuando hay enfermedades, cuando hay sentencias de muerte. Pero para esta lámpara, haga de cuenta que yo soy la lámpara. Y yo digo, yo soy creyente. No solamente apariencia, sino ¿qué estoy dando yo? ¿Qué es el aceite? El aceite, la presencia de Dios en mí. Yo soy creyente, pero odio a todo el mundo. Señor, reprenda al diablo en el nombre de Jesús. Me la pongo a coger lucha con todo el mundo, dañando ahí todo lo que sale de la boca. No. Tiene que haber una coherencia entre lo que yo digo que soy y lo que yo realmente soy. Yo soy una lámpara y he sido llamada a iluminar, a traer luz. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo que mora en mí enciende ese fuego que hay en mí para que yo pueda cumplir mi propósito. Y volviendo al tema de la pregunta, como me lo hacía él a mí en ese ayuno, pero yo estaba hablando y de pronto surgió, ¿y de qué está hecho el aceite que hay en tu lámpara? De tu concepto personal, de es que yo soy así y el que me quiera querer así que me quiera. Yo tengo que ser como Dios dice que yo soy. Yo tengo que ser como Dios dice que yo soy. No como yo creo que soy o como la gente dice que soy. Porque es que hay varios conceptos de quién eres tú. El concepto que tiene Dios de ti, el concepto que tiene el diablo de ti, el concepto que tú tienes de ti, el concepto que tiene la gente de ti. Pero ¿cuál es el concepto importante?
La esencia de lo que yo soy es lo que Dios dice que yo soy. Apocalipsis 1:6 y 5:10 dice que yo soy rey y sacerdote. Soy un pueblo de reyes y sacerdotes. Y mi deber, como en el Antiguo Testamento, es que el sacerdote es el que mantiene la lámpara encendida. Yo no puedo solo ser una lámpara, aparentemente una creyente, aparentemente una cristiana, aparentemente la que anda con la Biblia. Yo tengo que vivir lo que dice aquí. Yo tengo que ser lo que dice aquí. De hecho, tengo que grabar otra enseñanza que Dios me dio ayer acerca de que el espejo en el que tú te tienes que mirar es este. Y lo tengo que grabar también porque ayer tenía una conversación con alguien, 3 horas conversando con esta persona, y me suele pasar cuando yo estoy hablando así con personas, es como si viniera alguien más y se metiera pues yo creo que el Espíritu Santo sí, Él está ahí, y es como si él interviniera. Y como me pasó aquí, me pasó ayer en esa conversación que tenía con esta persona, y estábamos hablando de la palabra. Y me puso eso. Este es el espejo en el que tú te tienes que mirar. Lo tengo que grabar. De hecho, de una vez rapidito tomé nota y le dije, sí, tenemos que preparar ese tema. Sí, tenemos que preparar ese tema. Porque, volviendo al tema de qué está hecho tu aceite, no es lo que los demás dicen, es lo que Dios dice de ti. Y la única manera de usted saber qué es lo que Dios dice de usted, cuál es el propósito de su vida, cuáles son los planes que Dios tiene con usted, es estando en la presencia, es teniendo a Dios en primer lugar, es siendo Dios su prioridad, es poniendo a Dios en todo lo que usted vaya a hacer, es llenándote de la presencia de Dios, para cuando el Señor llegue y toque la puerta, no diga, no seas tú de las vírgenes insensatas, sino que el Señor llegue y encuentre tu lámpara llena. ¿Lámpara llena de qué? De consagración, de amor, de respeto de su palabra, de orden en tu vida, de hacer las cosas y vivir esa vida en consagración como Dios quiere. Esos son los ingredientes del aceite que hay en tu lámpara. Tu testimonio, tu vida, la vestidura de tu corazón, el reflejo de la palabra en ti, la esencia de Dios en ti. Por último, quiero decir algo aquí. Cuando el Señor en el jardín del Edén, Él solía hablar con Adán. Dice la palabra que Dios hablaba con Adán en el jardín del Edén, pero un día, Dios llegó y Adán estaba escondido. Y Dios le dijo a Adán, a ver, mucharejo, ¿y usted dónde anda? ¿Sabe por qué? ¿Acaso Dios no sabía dónde estaba? Si Dios lo ve todo. ¿Saben qué pasó? Que el aceite que había en Adán ya no era de mirra, de canela, vamos a seguir aquí, de acacia y de... ¿cuál era la otra? Caña aromática. Ese aceite había sido contaminado. Entonces ya la esencia de Dios en él ya no era la misma. Ya no era la misma. Y el Señor dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, porque nosotros reconocemos a Dios. Pero cuando hay algo en nosotros que contamina esa imagen, esa semejanza, esa esencia, esa presencia de Dios, tenemos que revisar cuáles son los ingredientes del aceite que tenemos en nuestra lámpara. Porque recuerden que nosotros somos la lámpara de este mundo lleno de oscuridad. Somos la sal y la luz del mundo. Y cuando el Señor venga, Él va a venir a buscar lo que Él puso en ti.
¿Recuerdan lo que les estaba diciendo ahorita de si usted quiere saber cómo es que Dios quiere que usted viva, el concepto que Dios tiene de usted, entender el propósito que Dios tiene con usted? Jeremías 29:11 lo dice. Pero yo sé los planes que tengo para ustedes y son planes de bien y no de mal, porque yo les quiero dar un futuro exitoso. Y el Salmo 143:10, si no estoy mal, es el que dice: Señor, tú sabes que tú eres mi Dios. Permite que tu buen espíritu me guíe. Y yo pongo así, y yo le agrego, que tu buen espíritu me guíe por sendas de justicia y caminos de rectitud. Y pon en mí el querer como el hacer tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta, para que mi alma agrade a tu corazón. ¿Se acuerdan que él dijo: ese es mi Hijo amado, en quien yo me complazco? Y yo en esta hora quiero invitarles a ustedes a que revisemos los ingredientes que componen el aceite que llenan nuestra lámpara. Los que aún no tienen nada en su lámpara, es tiempo, mi gente, porque el tiempo se está acabando. Los que la lámpara está a medias, vamos a la presencia de Dios rápido. Vamos a volver a llenar esas lámparas, porque el tiempo se está acabando. Y aparte de eso, quiero decirles que para nosotros vivir apartados para Dios, primero tenemos que tener al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que nos mueve a tener a Dios como prioridad y a tener una relación con Dios constante en todo momento y en todo lugar. Sin el Espíritu Santo no podemos hacer nada, porque Jesús lo dejó aquí, fue para que Él nos ayudara, nos ayudara a consagrar, trajera revelación, trajera verdad. Sin el Espíritu Santo no somos nada. Él es el que nos consagra, Él es ese aceite. Ustedes ven que David solamente fue pastor, pero después que Samuel lo ungió con el aceite fue que reconocemos todos, de acuerdo a lo que dice la Biblia, que David fue nombrado rey, fue consagrado rey. Fue después que Samuel vertió el aceite del cuerno sobre él. Entonces, nosotros sin el Espíritu Santo somos solo criaturas. Hasta que el Espíritu Santo viene sobre nosotros, entonces somos hijos. Cuando moramos en la presencia, estamos en la presencia, nos llenamos de ese aceite, entonces somos luz, somos sal. Tenemos la esencia de Dios. Listo. Entonces, cuidado, que la lámpara solo es la apariencia, pero lo que importa es el contenido. La lámpara es la apariencia, lo que podemos ver, que no solamente seamos creyentes de boca, de cómo nos vestimos, de cómo nos vemos. Cuidado. Aquí no se trata de apariencia. Cuidado con la apariencia, porque aquí no es apariencia, es testimonio. Es testimonio. Y perseveremos. Yo con este video solamente los quiero invitar a lo mismo que siento que el Espíritu me invitó a mí. Mi reina, revise los ingredientes del aceite que usted tiene en su lámpara. Mire la medida del aceite que está en su lámpara y empiece a trabajar por lo que hay que cambiar y por lo que hace falta. No siendo más, el Señor me les bendiga. Padre bendito, maravilloso, eterno, santo y poderoso. Mi alma te alaba y te bendice en maravillosa tarde. Te doy toda la gloria, la honra y la alabanza, Señor, por esta palabra tan maravillosa. Gracias por esta enseñanza. Oro para que la atesoremos en nuestro corazón y empecemos a cambiar los ingredientes que desde nuestra sabiduría estamos construyendo nuestra relación contigo, y empecemos a implementar y a nutrirnos con los ingredientes que tú mandas. El ingrediente es tu palabra, la santidad, la consagración, la presencia, para que esto sea agradable
a tus ojos. Oro para que perdones nuestras faltas. Oro para que suplas nuestras necesidades. Oro para que envíes a tus ángeles con todas las peticiones que hay de salud, de empleo, de pago de deudas, de casa, de carros, todo lo que se necesite, Padre. Sea usted supliendo la necesidad de todos los que están escuchando este video en el nombre de Jesús. Oro para que haga resplandecer la luz de tu rostro sobre nosotros, para que nos mires con ojos de piedad y de misericordia. Oro para que tengas compasión, mi buen Dios, mi buen Padre, mi Abba Kadosh. Y oro, Señor, para que tu gracia, tu favor y tu misericordia sea derramado sobreabundantemente sobre todos nosotros. Oro, Señor, para que tú muevas, Señor, el algoritmo de YouTube y tú envíes, Señor, estas enseñanzas, este canal sea visto alrededor del mundo, Señor. Y yo he de declarar las grandes maravillas y los milagros que tú has hecho, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Con estas enseñanzas, Padre, a ti es la gloria, a ti es la honra, a ti es la alabanza, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Mi gente, que el Señor les bendiga. Por favor, denle like, compartan el video, disfrútenlo, atesórenlo en su corazón y no pierdan de vista la esencia de estos mensajes. Y es bendecir, adorar, alabar y hacer que Cristo Jesús sea tomado en cuenta en la vida de usted y en la vida mía. Hay muchas cosas que están tomando el lugar de Dios y la esencia de estas enseñanzas es retoma la esencia y la importancia de Dios en tu vida. Que Dios te bendiga y feliz y maravilloso resto de